Si te suscribes a mí, estaría muy complacido. Este caso ocurre en los Estados Unidos en las décadas de los 70 y 80. En agosto de 1987, en lo profundo del remoto bosque Malala de Oregón, un cazador solitario se topó con un descubrimiento sombrío. Ocultos entre los densos árboles yacían los restos de un cuerpo, y en solo unos días los investigadores desenterraron 6 cuerpos más. Quienquiera que haya hecho esto, estaba claro que el bosque Malala se convirtió en su vertedero. Conozca a Dayton Leroy Rogers. Dayton nació el 30 de septiembre de 1953 en Moscow, Idaho. Fue criado en una familia trabajadora religiosa y pasó sus primeros años ayudando en el pequeño taller de reparación de motores de su padre. En la superficie, su infancia parecía ser algo ordinaria, pero dentro de la casa había informes de violencia y disfunción. El padre de Dayton era un hombre abusivo. Incluso mató a las mascotas de la familia, gaseándolas o atropellándolas con un coche. Su madre también contribuyó al caos, y de algunas formas muy perturbadoras. A menudo, ella caminaba por la casa apenas vestida y confiaba en el joven Dayton que el coito con su padre era doloroso e insatisfactorio. Estas experiencias tempranas moldearon la psique de Dayton. Debido a esto, aprendió a asociar el sexo con vergüenza, dolor y control a una edad formativa. Se convirtió en un solitario y mostró signos tempranos de inestabilidad emocional y profunda ira. En el 7º grado, alrededor de los 13 años, fue arrestado por disparar con una pistola de balines a los autos que pasaban. A los 16, ya era conocido por llevar cuchillos y meterse en problemas, y solo 2 años después, a los 18, comenzó a usar esos cuchillos. En 1972, Dayton atrajo a una chica con la que había salido anteriormente a una zona boscosa cerca de Eugene, Oregon. Dayton planeaba forzarse sobre ella, pero en lugar de hacer eso, simplemente sacó su cuchillo de caza y la apuñaló repetidamente en el abdomen, y estaba a punto de dejarla morir. Pero notablemente, la chica sobrevivió y lo hizo convenciendo a Dayton de llevarla al hospital. Prometió que se casaría con él si la ayudaba y prometió perdonarlo. De una manera extraña, este ardid le salvó la vida. Obviamente, ella inmediatamente le contó a la policía lo que Dayton le había hecho, y en solo unos días, él fue arrestado por el ataque. Cuando Dayton enfrentaba cargos graves por el ataque en Woodland, se sometió a una evaluación psiquiátrica. Fue aquí cuando le diagnosticaron trastorno de personalidad esquizoide, indicando un estado mental perturbado con dificultad en las relaciones sociales normales. En febrero de 1973, se declaró culpable del ataque y fue condenado con lenidad debido a su condición mental. En lugar de prisión, Dayton recibió una condena de 4 años de libertad condicional y fue enviado al Hospital Estatal de Oregon para tratamiento. Debido a que no fue puesto tras las rejas, aún tenía su libertad para salir de la casa. Así que, por supuesto, violó los términos de su libertad condicional muchas veces. En una ocasión, en 1973, solo meses después del primer ataque, atacó a 2 chicas adolescentes más bajo circunstancias aterradoras. Recogió a las chicas en su coche y les dio alcohol hasta que estuvieron intoxicadas. Luego ató a ambas chicas y las ensayó frente a la otra durante un ataque horroroso. El encuentro se volvió caótico cuando Dayton chocó su vehículo y quedó atrapado en el barro en un campo. Aprovechando una oportunidad, las chicas cautivas lograron escapar y corrieron en busca de ayuda mientras Dayton luchaba con su coche averiado. La policía pronto lo arrestó de nuevo, y esta vez los médicos descubrieron que Dayton había sufrido una lesión en la cabeza. Tenía daño cerebral en su lóbulo frontal derecho causado por el accidente de coche durante el ataque. En las consecuencias legales, Dayton fue acusado de múltiples cargos de asalto. Sin embargo, fue declarado no culpable por razón de locura y enviado de vuelta al Hospital Psiquiátrico Estatal para un tratamiento adicional.
Esta vez se le impidió salir, pero en noviembre de 1974 fue dado de alta al público después de que los médicos lo consideraron apto para salir, lo cual, mirando hacia atrás, parece extremadamente difícil de entender. A lo largo de finales de los 1970 y principios de los 1980, Dayton continuó entrando y saliendo del sistema de justicia. Acumuló acusaciones de delitos violentos, pero a menudo evitó consecuencias a largo plazo. Sin embargo, a pesar de estas claras señales de alarma, un patrón de recoger a mujeres jóvenes y someterlas a violencia extrema, Dayton logró mantenerse mayormente libre. A principios de los 80, incluso se casó con una mujer llamada Sherry y finalmente se convirtió en padre. Para la mayoría de las personas, parecía ser un mecánico común y corriente y un hombre de familia, pero debajo de esa fachada, los perturbadores impulsos de Dayton solo se hicieron más fuertes. Para mediados de los años 80, Dayton era una bomba de tiempo de compulsiones violentas. Tenía un método bien perfeccionado para encontrar víctimas que inicialmente atrajo poca atención. Dayton prefería lo que él llamaba mujeres de la calle, mujeres luchando con la adicción o trabajando como damas de la noche. Sabía que era menos probable que estas personas fueran reportadas como desaparecidas en el distrito de luces rojas de Portland, Oregón. Dayton desarrolló una reputación depredadora. Las mujeres locales que trabajaban en las calles lo encontraban increíblemente extraño e inquietante. Daba un nombre falso en estas calles, presentándose como Steve el jugador. Se sabía que él tenía una demanda particular para las chicas. Disfrutaba del bondage y el dolor, y estaba obsesionado con los pies de las mujeres. Y este fetiche jugaría más tarde un papel macabro en sus crímenes. El modus operandi de Dayton era escalofriantemente consistente. Paseando en su camioneta, él solicitaría a una mujer o a un autostopista ofreciendo a estas mujeres dinero para pasar un buen rato. A menudo endulzaba el trato, solicitando actos inusuales, pero aparentemente consensuados. Para algunas mujeres, esto parecía un buen trato, pero en su camión guardaba todo tipo de herramientas y equipo de atadura, incluyendo cordones de zapatos extra largos, cables e incluso collares para perros, objetos que usaría para atar a sus víctimas como a un cerdo y asfixiarlas hasta someterlas. También solía estar armado con al menos un cuchillo y luego una sierra de arco. Dayton también era un bebedor empedernido y a menudo se embriagaba antes o durante sus ataques. Se sabía que consumía vodka mezclado con jugo de naranja, llamado cóctel destornillador, pero este hábito sería más tarde una pista crucial que lo vincularía con las escenas del crimen. En el momento, sin embargo, el alcohol envalentonaba su crueldad. En el verano de 1987, la violencia de Dayton escaló de ataques esporádicos a una verdadera ola de violencia. Alrededor de junio de 1987, las mujeres comenzaron a desaparecer de la 82ª Avenida de Portland y de las calles del centro, y sucedió en rápida sucesión. Estas eran mujeres que solían frecuentar los bares de Portland y trabajar en las calles, a menudo para mantener sus hábitos o llegar a fin de mes. Dayton recogió a estas mujeres una por una. Primero, ganaría su confianza, las emborracharía y las ataría en el camión. A menudo ataba nudos elegantes de una manera que sugería que disfrutaba del proceso de restringirlas. Luego, las llevaría a un bosque, tal como lo hizo con su primer intento de asesinato. Prefería los bosques remotos del corredor del río Malala. Esta era una zona aislada de bosques privados, a unas 30 millas al sur de Portland. Allí, en lo profundo entre los árboles y lejos de las miradas indiscretas, los impulsos más oscuros de Dayton se desataban libremente. Expuso a sus víctimas a golpizas prolongadas, apuñalamientos, ensayos y las cortó de formas para infligir dolor sin matarlas. A menudo centraba su cuchillo en ciertas partes del cuerpo. Esto sería el pecho, el abdomen y especialmente los pies. Cada nueva víctima parecía impulsar a Dayton a extremos aún mayores de brutalidad.
como si estuviera tratando de satisfacer algo profundo dentro de él que era insaciable. Sin embargo, no importa cuánto dolor infligiera, nunca era suficiente para él. La doble vida de Dayton pasó desapercibida para aquellos cercanos a él. Continuó regresando a casa con su esposa y su pequeño hijo en Oregon. Después de cometer estos actos atroces, ocultó cualquier evidencia de su familia. Ellos no tenían idea. Para finales de julio de 1987, había dejado una serie de cadáveres en el bosque. Estas mujeres eran Aretha Giles, de 16 años, Tonya Johnston, de 18 años, Cynthia Diane DeBoer, de 20 años, Lisa Mock, de 23 años, Nandan Cervantes, de 26 años, Maureen Hodges, de 26 años, y Christine Adams, de 35 años. 7 víctimas, pero para Dayton había espacio para una más. En las primeras horas de la mañana del 7 de agosto de 1987, Dayton cometió un último acto que finalmente llevó a su caída. Su última víctima fue Jennifer Lisa Smith, una madre de 2 hijos de 25 años que necesitaba dinero. Dayton recogió a Jennifer en la avenida Unión de Portland y la llevó a un estacionamiento de Denny's. Era pasada la medianoche cuando Dayton comenzó su rutina familiar con Jennifer. La convenció de quitarse la ropa y le permitió atarle las muñecas y los tobillos con cordones de zapatos. Probablemente Jennifer esperaba una transacción rápida, pero trágicamente no lo fue. Jennifer se encontró atada de pies y manos y acostada boca abajo en el asiento del camión, atada de manos y rodillas, con las manos y los pies asegurados detrás de su espalda contra el tablero. En esta posición vulnerable, ella pudo hacer poco para defenderse cuando Dayton de repente agarró su cuchillo. Luego comenzó su frenético ataque. Dayton había apuñalado a Jennifer al menos 7 veces en su pecho, abdomen, espalda y cuello. Varios testigos en las cercanías fueron alertados por los gritos desgarradores de Jennifer alrededor de las 2:30 am. Una mujer llamada Sherry estaba dentro del Denny's cercano cuando escuchó los gritos y salió corriendo para ayudar. Lo que ella y otros vieron fue verdaderamente aterrador. Jennifer realmente había logrado escapar de sus ataduras y salió tambaleándose de la camioneta. Estaba completamente desnuda y cubierta de sangre. Logró avanzar solo unos metros a través del estacionamiento, pero pronto cayó, y Dayton se paró sobre ella con un cuchillo en su mano. Jennifer estaba gravemente herida. Le habían cortado la garganta y la habían apuñalado por todo el cuerpo. Estaba sangrando profusamente y luchando por respirar, pero de alguna manera aún estaba viva en ese momento. Dayton se había dado cuenta de que sus acciones habían despertado atención. Estaba a punto de ser atrapado, así que se fue a pie hacia su camión. Sherry corrió al lado de la joven y presionó sus manos contra las heridas de puñalada, intentando desesperadamente detener el sangrado mientras le decía a Jennifer que se aferrara. Varios otros espectadores entraron en acción mientras Dayton arrancaba el motor y salía a toda velocidad del estacionamiento. 2 hombres valientes saltaron a sus propios autos y comenzaron a perseguirlo. En el caos, algunos intentaron bloquear las salidas del estacionamiento con sus vehículos, pero la camioneta de Dayton saltó la acera y atravesó la vegetación para escapar a la calle. Luego se produjo una persecución a alta velocidad por las oscuras carreteras suburbanas. Un testigo determinado fue Richard, de 34 años. Siguió de cerca a Dayton, alcanzando velocidades de hasta 100 millas por hora. Durante esta peligrosa persecución, Richard logró obtener una vista clara de la placa de matrícula de Dayton. Sabía que no podía obligar al camión a salir de la carretera de manera segura, así que en su lugar redujo su velocidad y anotó el número de la placa en un pedazo de papel antes de regresar a Denny's para entregárselo a la policía. Trágicamente, no se pudo salvar a Jennifer Lisa Smith. Sufrió una hemorragia interna masiva y daño a los órganos, incluyendo perforaciones profundas en sus pulmones y su corazón. Los paramédicos la llevaron rápidamente al hospital, pero fue declarada muerta poco después de llegar
convirtiéndola en la octava y última víctima de asesinato. O eso es lo que sabemos. Una vez que la policía obtuvo la placa del vehículo, pudieron encontrar la residencia de Dayton al amanecer. Cuando llegaron allí, su familia les informó que él podría estar en su taller de reparación de motores en Woodburn. Alrededor de las 5:35 de la mañana, la policía llegó al taller y encontró a Dayton adentro. Inmediatamente, la policía notó manchas de sangre en las botas de Dayton y alrededor de la entrada del taller. También estaba claro que había estado bebiendo. Cuando la policía le preguntó qué había estado haciendo esa noche y por qué sus botas estaban cubiertas de sangre, él mintió inmediatamente. Afirmó que se había lastimado con una sierra, pero que ahora estaba bien porque condujo al hospital para recibir tratamiento. Luego continuó diciendo que había estado en su garaje desde entonces. Pero las cosas simplemente no cuadraban. Su camioneta estaba estacionada enfrente y el motor todavía estaba caliente. Sintiendo que tenían a su hombre, los diputados arrestaron a Dayton bajo sospecha de asesinato y aseguraron el área para una búsqueda exhaustiva. Las pruebas físicas que vinculaban a Dayton con el asesinato eran abundantes. Durante la huida de Dayton en el estacionamiento de Dennis, había dejado caer su cuchillo. Las pruebas forenses encontraron tejido humano y sangre en el cuchillo consistentes con las heridas de Jennifer, y se encontraron las huellas dactilares de Jennifer Smith dentro de la camioneta de Dayton. Con solo estas pruebas, el caso contra Dayton por el asesinato de Jennifer era fuerte, pero solo era el comienzo. Dentro de la tienda misma, los investigadores encontraron una sierra de mano manchada de sangre colgando prominentemente en la pared, y un examen más detallado de la tienda reveló una estufa de leña. Contenía fragmentos quemados de ropa de mujer, broches de sujetador, botones metálicos y componentes de zapatos que Dayton intentó incinerar. También había pedazos de hebillas de cinturón y tachuelas de ropa distintivas, incluyendo tachuelas de jeans en forma de estrella que luego se identificaron como correspondientes a un par de pantalones usados por una víctima, Christine Adams. Los detectives también encontraron mechones de cabello humano esparcidos en su camioneta, lo que llevó a la policía a creer que había muchas más víctimas. También encontraron numerosas manchas de sangre en el asiento del pasajero, el piso y el techo de la camioneta. La sangre pertenecía a varias personas. En esta etapa inicial, la policía no tenía idea de que tenían a un asesino en serie en sus celdas. No se tenía conocimiento de los sitios de entierro en el bosque de Malala. La policía desconocía el horroroso significado de estos objetos, pero habían reconocido que probablemente habían descubierto una posible escena de crimen de brutalidad asombrosa, mucho más extensa que el único asesinato por el cual había sido arrestado. Durante las entrevistas iniciales, Dayton negó cualquier acto indebido o simplemente permaneció en silencio. Sin embargo, pronto saldría a la luz la verdadera magnitud de lo que había hecho. Solo días después del asesinato, el 31 de agosto, un cazador con arco tropezó con los restos de una mujer en un bosque privado cerca de Malala. Basta decir que el descubrimiento desencadenó una búsqueda masiva en el área cercana. Durante los siguientes días, la policía localizó 6 cuerpos más dispersos por todo el bosque. En ese momento, las autoridades tenían 7 víctimas femeninas no identificadas de un solo sitio. 6 de estas víctimas fueron identificadas positivamente más tarde, pero no hasta el final de la investigación. La séptima, Tonya Marie Johnson, permanecería como Jane Doe durante décadas por venir. La escena del crimen pintó una imagen de sadismo metódico. El examen forense mostró que había atado, apuñalado y, en muchos casos, desmembrado los cuerpos después de la muerte. Se encontró a una víctima con su abdomen grotescamente destripado, con un corte profundo y desgarrador que iba desde debajo de su esternón hasta su área púbica. También se había cortado uno de sus pezones. Lisa Marie Mock había sufrido profundas heridas de puñal en la parte baja de su espalda, y lo más impactante, ambos pies le habían sido cerrados a la altura de los tobillos.
Los investigadores descubrieron los pies cortados de Lisa, cuidadosamente colocados debajo de su cadáver, como si el asesino los hubiera manejado con especial atención. El cuerpo de Riata Giles mostraba 6 heridas de puñal en la parte baja de su espalda, y una de sus piernas inferiores había sido cortada con una sierra, desprendiendo su pie a la altura del tobillo. Christine Lotus Adams tenía una herida de puñal en la espalda, y su pie derecho estaba completamente cortado y de hecho faltaba en la escena. Las muñecas de Christine aún estaban atadas con un collar de perro de cuero cuando se encontraron sus restos. Sus brazos estaban atados por encima de su cabeza. Los restos de Maureen Ann Hodges habían sido perturbados por animales carroñeros. Nunca se recuperaron sus piernas por debajo de la rodilla. Incluso la última víctima, Cynthia DeBoer, de 20 años, cuyo cuerpo estaba mayormente esquelético para el momento del descubrimiento, mostró evidencia de apuñalamientos brutales en su espalda superior. Los investigadores notaron cómo las víctimas tenían heridas extensas en sus áreas privadas. El patrón de mutilación no era aleatorio en lo más mínimo. Finalmente, cada una de estas víctimas murió sola en el bosque, sufriendo un dolor y terror extraordinarios en sus últimos momentos. La policía supo de inmediato que los crímenes fueron cometidos por un solo perpetrador, y resultó que hace menos de un mes la policía había arrestado a un hombre por asesinato con evidencia. La sospecha se centró rápidamente en las citas después de que todas las mujeres coincidieran con un perfil similar al de Jennifer. Los alguaciles comenzaron a cruzar referencias de la evidencia de la escena del bosque con la investigación en curso en Dayton. En el sitio del bosque Malola, los técnicos recogieron docenas de objetos que parecían fuera de lugar en la naturaleza. Se encontraron 38 botellas miniaturas vacías de vodka de la misma marca y 34 contenedores de jugo de naranja esparcidos alrededor de los sitios de recuperación de la víctima. Los investigadores recordaron que Dayton había mencionado comprar miniaturas de vodka la noche del asesinato de Jennifer. Esta pista ganó importancia a medida que se aprendía más sobre los hábitos de Dayton. Los detectives confirmaron en una licorería cercana que Dayton a menudo compraba paquetes de 10 miniaturas de vodka, exactamente las que se encontraron en el bosque. Pero aún más condenatorias fueron las herramientas y las pruebas de rastreo que vinculaban el camión y el taller de Dayton con los delitos en el bosque. El análisis forense posteriormente coincidió esa sierra de arco con las marcas de corte distintivas encontradas en los huesos de varias víctimas. El ancho de la hoja de la sierra y el patrón de los dientes coincidían con las marcas encontradas en los tobillos de Lisa Mock y Christine Adams. Pero en este punto, la policía no sabía a quiénes pertenecían esos cadáveres. Revisaron los informes de personas desaparecidas del verano de 1987 y comenzaron a poner nombres a los restos del bosque. Para mediados de septiembre de 1987, pudieron identificar al menos a 4 de las víctimas a través de registros dentales. La policía también comenzó a entrevistar a trabajadoras de la calle locales para ver si alguna de estas mujeres había sobrevivido a un encuentro aterrador con un cliente que coincidía con la descripción de Dayton. Y de hecho, algunas mujeres relataron encuentros cercanos, incluyendo a una mujer llamada Heather. Afortunadamente, ella pudo escapar en su camino al bosque. Estos relatos de las sobrevivientes dieron más información sobre los métodos de Dayton y ayudaron a los investigadores a consolidar el caso de que un solo hombre estaba detrás de todos estos ataques. A principios de 1988, los investigadores finalmente habían reunido suficientes pruebas para acusar a Dayton de múltiples cargos de asesinato agravado por los asesinatos en el bosque. El factor agravante es que cometió asesinato intencional con crueldad deliberada. Pero los fiscales solo tenían un caso sólido para Jennifer, por lo que el caso de Jennifer se manejó por separado y primero. El juicio por el asesinato de Jennifer comenzó en 1988 y el caso atrajo la atención de los medios. Durante el juicio, la fiscalía expuso metódicamente los hechos desgarradores. Los testigos del estacionamiento de Dennis testificaron sobre el ataque que vieron esa noche. Sherry, la señora que vio el ataque, más tarde relató
haber escuchado los gritos de Jennifer y encontrarla sangrando profusamente en el pavimento. Pero quizás lo más condenatorio, un criminalista estatal testificó que una huella dactilar en el camión de Dayton pertenecía a Jennifer. Enfrentado con esta abrumadora evidencia, el jurado deliberó solo brevemente. En 1988, Dayton Rogers fue encontrado culpable de asesinato agravado en la muerte de Jennifer Lisa Smith. El caso luego pasó a una fase de penalización para determinar su sentencia. Bajo la ley de Oregon, en ese momento, se llevó a cabo un minijuicio separado para decidir entre la ejecución o la cadena perpetua por una condena por asesinato agravado. Sin siquiera saber que Dayton era un presunto asesino en serie, el jurado vio el asesinato en el estacionamiento como lo suficientemente grave para la máxima pena. En 1988, condenaron a Dayton a muerte. Se dice que no mostró absolutamente ningún remordimiento durante todo el juicio. Mientras tanto, el fiscal del distrito del condado avanzó con el caso mucho más grande, acusando a Dayton de los asesinatos de las mujeres encontradas en el bosque. A principios de 1989, un gran jurado acusó a Dayton de múltiples cargos de asesinato agravado. El juicio por los asesinatos en el bosque tuvo lugar en 1989 y duró varias semanas, con pruebas gráficas y testimonios emocionales. Los familiares de las víctimas observaron mientras los fiscales presentaban el rompecabezas forense que vinculaba a Dayton con cada mujer. Los sobrevivientes de los ataques previos de Dayton en los años 70 también testificaron, dando a los jurados una imagen escalofriante de un hombre que había estado cometiendo actos de violencia extrema durante años. El caso de la fiscalía era irrefutable. La defensa, enfrentando pruebas desalentadoras, no disputó que Dayton mató a estas mujeres. Su estrategia, en cambio, fue salvar la vida de Dayton, enfatizando sus problemas mentales y su infancia. Esperaban obtener algo de simpatía para salvar su vida, pero este esfuerzo resultó ser infructuoso. En mayo de 1989, el jurado emitió veredictos de culpabilidad en todos los cargos por los asesinatos de Forrest. En la fase de penalización de su juicio, los fiscales relataron el horror completo de cómo Dayton Hogtide descuartizó y arrojó a estas víctimas al bosque. Los jurados que escucharon esto estaban visiblemente conmocionados, y muchos necesitaron ayuda después de que se llevó a cabo el juicio. Por segunda vez, el jurado condenó unánimemente a Dayton a la muerte por los asesinatos. Con esos veredictos, Dayton ingresó al corredor de la muerte de Oregon en 1989. Finalmente se hizo justicia. Bueno, casi. Desafortunadamente, la batalla estaba lejos de terminar. Durante las próximas 3 décadas, el caso de Dayton se hizo notorio no solo por los crímenes atroces, sino también por la serie de apelaciones y sentencias revocadas que siguieron. La Corte Suprema de Oregon revisó automáticamente su sentencia de muerte y en 1992 emitieron una decisión histórica anulando la sentencia de muerte inicial de Dayton del juicio de Jennifer. Como resultado de esto, Dayton tenía derecho a una nueva sentencia en audiencia. En 1994, en el nuevo juicio por su pena, un segundo jurado volvió a escuchar los detalles espeluznantes y una vez más decidieron la muerte. Una vez más, en el año 2000, la Corte Suprema de Oregon anuló esa sentencia de muerte debido a algunas tecnicidades legales. Pero cada vez que se anulaba una sentencia, Dayton tenía que ser resentenciado, obligando a las familias de las víctimas a soportar nuevas audiencias y a escuchar nuevamente en gran detalle lo que sufrieron sus familiares. Un tercer juicio de la fase de penalización en 2006 resultó en que Dayton fuera condenado a muerte por tercera vez por un jurado, y esto tampoco se mantuvo. En 2012, la Corte Suprema de Oregon anuló la sentencia de muerte de 2006. Estas repetidas revisiones legales fueron agonizantes para los seres queridos de la víctima. Vieron a Dayton escapar continuamente del castigo final por motivos procesales. Finalmente, en noviembre de 2015, Dayton enfrentó un cuarto juicio de sentencia. Fue casi 28 años después de que sus crímenes tuvieron lugar.
Una vez más, un jurado escuchó el caso para la vida en prisión o la muerte. La defensa trajo a un psicólogo forense que argumentó que a los 62 años y habiendo pasado décadas en prisión, Dayton supuestamente representaba casi ningún riesgo de cometer violencia futura si se le perdonaba la ejecución y se le colocaba en la población general de reclusos. El experto afirmó que los reclusos de edad en general se vuelven menos peligrosos con el tiempo. Sin embargo, la fiscalía estaba allí para realmente enfatizar cuán vicioso y vil es realmente Dayton y cómo disfrutaba enormemente del dolor, terror y mutilación de sus víctimas. El 16 de noviembre de 2015, el jurado condenó a Dayton a muerte por cuarta vez. En la historia de Oregon, ningún otro asesino condenado ha sido enviado a la muerte tantas veces. ¿Y adivina qué? Este ni siquiera fue el capítulo final. En noviembre de 2021, la Corte Suprema de Oregon anuló una vez más la sentencia de muerte de Dayton. La legislatura de Oregon había reducido la definición legal de asesinato agravado, eliminando efectivamente la opción de pena de muerte para asesinos como Dayton. Y antes de que el condado pudiera llevar a cabo una quinta sentencia, intervino el gobernador de Oregon. El 13 de diciembre de 2022, la gobernadora Kate Brown cambió las sentencias de las 17 personas en el corredor de la muerte de Oregon. Esto, por supuesto, incluyó a Dayton. Su sentencia fue cambiada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Y con esto, el viaje de décadas de Dayton a través del sistema judicial terminó efectivamente. Mientras tanto, mientras todo esto sucedía, hubo un desarrollo importante. Una víctima desconocida del bosque fue finalmente identificada a través de pruebas de ácido desoxirribonucleico avanzadas. Fue identificada como Tanya Marie Johnson, quien solo tenía 18 años cuando Dayton le quitó la vida. Esto le dio un nombre a la última Jane Doe y permitió a su familia reclamar sus restos por fin. A partir de hoy, Dayton está encarcelado de por vida, con absolutamente cero posibilidades de liberación. En este momento, él está en sus primeros 70 años y Dayton está destinado a morir en prisión. Para las familias de las mujeres que él mató, hay cierto consuelo en saber que Dayton nunca volverá a ser libre. Sin embargo, muchos han expresado frustración de que la verdadera justicia se retrasó durante tanto tiempo por el proceso de apelaciones. Como señaló un fiscal, el caso de Dayton se convirtió en una saga legal de décadas que realmente puso a prueba la resistencia de todos los involucrados. Desde que fue encarcelado, Dayton se disculpó por sus crímenes. Dijo: "La enormidad de mis crímenes hace que la palabra lo siento sea casi inadecuada. Parecería un insulto incluso decirlo, pero aún necesito decirlo. Ya sea que se reciba o no, lo siento. Muy, muy arrepentido". Gracias.